Muy bien, amados. Acompáñeme, mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 6. Leíamos del 1, hermanos, la semana pasada del 1 al 7. Vamos a releerlo otra vez. Y luego nos vamos a extender del versículo 8 hasta el 15, hermanos. Nada más para entrar bien en contexto, porque lo que vamos a mirar en esta hermosa tarde, hermanos, está muy, muy interesante. Vamos a hablar del personaje de Esteban. Y es alguien tremendo, hermanos. Un obrero que sobresalió, hermanos, y se es conocido como el primer mártir de la iglesia. Y ahí, hermanos, vamos a mirar un poco sobre este personaje. ¿Ya lo tienen, hermanos? Capítulo 6 de los Hechos, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3, hermanos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, aquí viene, ¿a quién, hermanos? A Esteban. Pero mire la descripción de Esteban, por favor. Dice la escritura, hermanos. Disculpen, me perdí. El 5, agradó y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego viene Felipe, después hablaremos de Felipe. A Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hasta ahí vamos bien, hermanos. Pero ahora vamos al versículo 8, acompáñeme. Y Esteban, o sea, aquel que había sido elegido de entre los 7, hermanos, amén. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solvitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará, disculpe, hermano, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hasta ahí, hermanos. Mire, me van a disculpar un poco, hermanos, por mi tos. Van a tener que ser pacientes conmigo hoy. Pero mire, primeramente apareció Bernabé. Ahora está apareciendo Esteban juntamente con los otros 6 de los discípulos que fueron descritos, no de los que fueron elegidos como diáconos, hermanos. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que ninguno de ellos fue, híjole, a ver si puedo con esto, fue de los 12 discípulos. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque muchas creencias cristianas del día de hoy atribuyen todos los dones, la llenura del Espíritu Santo,
el que Cristo haga milagros a través de algún elemento únicamente se reserva para los 12 discípulos, los que caminaron, discúlpeme, los 12 apóstoles, los que caminaron con Jesús, los que vieron a Jesús. Pero hermanos, cuando tú vas y lees cuidadosamente el libro de los Hechos, te das cuenta del cumplimiento glorioso de la palabra de Dios cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces todos tuvieron acceso a ser usados por Dios poderosamente. Y el problema de muchas creencias hoy es que ya los santos llamamientos, lo milagroso, lo sobrenatural, lo poderoso, quedó únicamente en la primera generación de los discípulos o de los apóstoles. Y yo, hermanos, yo soy un poquito más, contradigo esas enseñanzas, no las acepto muy bien, porque veo yo la necesidad grande, hermanos, de que en este tiempo es tan malo como el tiempo del comienzo de la iglesia. La maldad estaba, hermanos, en gran perversidad en aquel tiempo. Sin embargo, encontramos que hoy las cosas han empeorado todavía más. Entonces, lo que yo no puedo aceptar es que en aquel tiempo Dios haya manifestado su Espíritu Santo con cosas gloriosas, maravillosas, prodigiosas, y que ahora ya no. Cuando hoy son los tiempos más urgentes, necesitados del poder de Dios para la iglesia. La iglesia necesita ser llena del poder del Espíritu Santo, porque nos va a ser imposible afrontar las circunstancias, la perversidad, la maldad que el mundo está mostrando en este tiempo, hermanos. Más para la siguiente generación, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, si el Señor Jesús tarda su venida un poco más, hermano, simple y sencillamente seremos, hermanos, absorbidos por el mundo. Por eso la iglesia hoy necesita la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, amados. Entonces, amados, no podemos decir que únicamente todo lo prodigioso, lo sobrenatural y lo glorioso fue para la primera generación. Es cierto, hubo tiempos de sequía, es cierto, hermano, hubo tiempos de oscuridad, hubo, hermanos, décadas tras décadas y hasta siglos donde no hubo manifestación. Pero hemos visto, hermanos, en estos últimos tiempos de que Dios se ha estado revelando y el poder de Dios ha sido derramado una vez más, porque estamos en los últimos tiempos, amados. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, lo interesante del texto es, hermanos, que cuando usted ve, hermanos, las escrituras, encuentra que no solamente los 12 apóstoles fueron usados, pero fue usado Bernabé. ¿Se recuerda, hermanos? No era de los apóstoles. Ahora está citando a otro personaje, a Esteban. ¿Y quién era Esteban, hermanos? Un diácono, un personaje que fue elegido de entre la multitud, hermanos, para que sirviese a las mesas, un administrador, un servidor de mesas. No era, hermanos, un personaje sobresaliente, porque a los que veían eran a los 12 apóstoles. ¿Qué significa esto para nosotros? Que no es el que está enfrente, sino que es de toda la iglesia. Toda la iglesia, hermanos, es levantada en el poder del Espíritu Santo para servir a Dios y hacer cosas sobrenaturales. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, ¿cuál es la descripción que se le dio en el principio cuando dijo, elijamos? No es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración para estar administrando o sirviendo las mesas o cuidando de los problemas que estaban surgiendo por el crecimiento. Y de ahí, hermanos, es cuando aparece el orden
de lo que la iglesia debe de tener en cuanto a líderes, en cuanto a pastores y en cuanto a servicios. Estamos, hermanos, en esto. Ahora, mire bien, observe bien. ¿Quién fue Bernabé? Un servidor, una persona que dio una buena ofrenda para el sustento de las necesidades de la iglesia naciente, que ya tenía dificultades, hermanos, en cuanto a la pobreza y en cuanto, aquí tenemos el ejemplo de las viudas desamparadas, etcétera, etcétera. ¿Y quién fue Bernabé después? Después se convierte en aquel hombre que Dios usó para ir con Pablo como un gran misionero y un gran obrero que Dios usó poderosamente. Ahora volvemos a Esteban. ¿Quién fue Esteban? Un servidor de mesas, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. No estaba únicamente reservado para ciertas personas. Yo quiero que me entienda en esto. Esto es importantísimo, hermano. Ya hay confusión en ello. Porque la gente se atribuye poderes o se atribuye, hermano, ciertos privilegios delante de Dios. Y la gente, hermano, sigue a personajes porque creen que son los elegidos únicos. En la Biblia yo no encuentro eso, hermano. Yo encuentro que todo aquel que recibió a Cristo tenía acceso, hermanos, al poder del Espíritu Santo y podía ser usado poderosamente, hermanos. Ciertamente había, hermanos, el orden. Los pastores no deberían de andar, hermanos, sirviendo las mesas, porque el pastor debería de estar, ¿qué? Orando y predicando la palabra, hermanos, enseñando la palabra del Señor, administrando la palabra. Ahora, Esteban se levanta como un obrero. ¿Qué hace usted en la iglesia? ¿Cuál es su área, su trabajo? No, hermano, pues yo no tengo mucho aquí. A mí nomás cuando me invitan a limpiar la iglesia yo vengo. A mí cuando me invitan a arreglar aquí esta ventana que está rota, la arreglamos. Cuando se me invita a hacer aquí o a hacer allá, yo vengo y lo hago. Hermanos, eso es lo que Dios quiere, la disposición del corazón. Porque de ahí, dice la Escritura, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si no eres fiel en lo poco, olvídate de ser fiel con los dones espirituales que Dios puede derramar sobre ti. ¿Qué significa esto? Que Esteban fue fiel en lo que Dios le puso a hacer. ¿Qué lo puso a hacer? A cuidar viudas. Aleluya. Y ahí le va, ahí le va con todo esto. Imagínese. ¿Cuántas veces escuchamos esto decir? Bueno, cuando comenzamos la obra del Señor, yo he escuchado mucho a pastores decir esto. O cuando me entregaron la iglesia, nomás tenía un par de viejitas, decían. ¿Ha escuchado esas palabras? Y yo siempre he analizado esos comentarios, porque muchos pastores, hermanos, que a mí me ha tocado ministrar en diferentes lugares, o empiezan en un lugar o les entregan una iglesia que a lo mejor está medio moribunda. Entonces cuando llegan, lo único que encuentran son siempre a 2 o 3 o 4 o 5 mujeres ancianas, y regularmente son viudas. O sea que no les estorba el viejo para venir a la casa de Dios. Ahora, cuando haces un análisis de esto, te das cuenta de algo muy interesante. Antes de ser usado Esteban por Dios de una manera poderosa, ¿qué le tocó hacer? Cuidar a la viuda. Entonces, amados del Señor, ¿qué significado tiene la viuda y el huérfano en el Señor? Desprotección, desamparo. Ahora, gracias a Dios, los tiempos son diferentes, pero analicemos el tiempo de los hechos y el tiempo de Cristo. Hermanos, la mujer era totalmente discriminada. No tenía autoridad ni sobre la propiedad, ni tenía autoridad ni en la política. No tenía autoridad absolutamente de nada. Por lo tanto, cuando una mujer enviudaba, que era muy común por las guerras, por las situaciones que había,
en el ambiente, hermanos, quedaban desamparadas. Por eso dice, Santiago dice que si eres religioso, tu religión debe ser esta: cuidar a la viuda y al huérfano. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que si no puedes interesarte por el desprotegido, por la inocencia de los niños, por el que no tiene cobertura, ¿cómo quieres que Dios te use? Si me están siguiendo, santos. Porque ahí es donde comenzamos, en la sencillez, en lo más básico, en lo más simple. Cuida del desprotegido, ama a tu prójimo, bendice al necesitado, administra bien los dones y la obra y la administración que Dios ha puesto en tus manos para la gloria de su nombre. Comenzamos con algo simple y hacerlo bien, porque lo haces para el Señor. ¿Y qué fue lo que pasó entonces, hermanos? Que Esteban, que era varón lleno de fe y de Espíritu Santo, si alguien dice que es varón lleno de fe o mujer llena de fe y de Espíritu Santo, no, yo voy a las naciones. No, espérame, porque estamos buscando que alguien nos dé una palabra. Dame una palabra profética, porque Dios me va a usar. No, espérame. Si no eres fiel en lo más simple que Dios te puso, como el día que se te dijo, hermano, ahí le encargo la iglesia para que la limpie, y no llegaste porque te dio pereza. Digan amén. Ay, no dijeron amén. O porque te tocó enseñar a criaturas en el salón. O porque el día que tuviste tu grupo te llegaron 3 o 4 y te desanimaste y dijiste, Dios me llamó a multitudes. ¿Qué te pasa? Esteban, el hombre lleno del Espíritu Santo, sirviendo mesas. ¿Aló? Sirviendo mesas, cuidando ancianas. Y no dudo que haya habido 2 o 3 ancianitas necias ahí también. A ver, chamaquito, llévame al médico. ¿Cómo crees que voy a tener tiempo para llevarla al médico a su chequeo? ¿No ve que estoy ocupado en la obra del Señor? ¿Cuántos me están entendiendo? Yo sé que sí me están entendiendo. Entonces, y luego, hermanos, comienza, vamos a decirlo así, voy rápido porque no voy a poder mirar, pero hay un grupo sectario y comienza una discusión. ¿Pero por qué comenzó la discusión con Esteban? Porque Esteban era un hombre lleno de gracia y poder, y dice la palabra que entre el pueblo hacía prodigios y señales. Ahora, a ver, cápteme esto. ¿No era el líder? ¿No era Pedro el predicador? ¿Qué era? Un servidor de mesas. Fíjese, se fueron contra Pedro, se fueron contra Juan, ya no pudieron con ellos, los encerraron y el ángel los sacó, salieron libres. Pero no solamente era Pedro y Juan, apóstoles. Ahora está un Bernabé y ahora está un Esteban también. Y cuando menos piensas, eran miles de varones que se habían convertido al evangelio y estaban siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer con tanta gente llena de la gloria de Dios? Sí. Y comienzan los argumentos. ¿Por qué se fueron contra Esteban? Porque sobresalió en estas 2 cosas. Estaba lleno de gracia y de poder. Quiere decir que Dios puede llenarte a ti de gracia y de poder. ¿Aló? Te puede usar. Por eso siempre decimos, sé lleno del Espíritu Santo. Porque siempre pensamos que en la exclusividad, y eso es lo que estoy tratando de arrancar de la mente del pueblo del Señor, de la exclusividad, porque eso es lo que mucha gente ha querido mostrar
predicadores y obreros que se autodenominan, que dicen que ellos son los milagreros. Y, hermano, no es así. Esteban era un servidor, eso es lo que era, pero estaba lleno de gracia y de poder. Y cuando estás lleno de gracia y de poder, dos cosas te van a seguir: prodigios y señales. Y esto no quiere decir que abandonó su ocupación, porque no dice la escritura. Quiere decir que el hombre era un servidor a las mesas, cuidando de mujeres mayores, administrando los bienes que entraban para la distribución de los necesitados. ¿Qué estaba haciendo? Misiones locales. ¿Qué estaba haciendo? Tenía su escritorio. ¿Qué estaba haciendo? No era de los que sobresalía, pero a la misma vez, en su caminar y en su andar diario, ¿qué estaba pasando? Había prodigios y había señales, porque era lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que en tu actividad diaria, ahí Dios se mueve. En tu ambiente, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú estás, ahí está la presencia y la gloria de Dios, hermano. Porque tú eres lleno del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces se levanta un grupo sectario. No tenemos el tiempo para examinarlo, pero algo muy interesante que vemos en las escrituras es que este grupo sectario, en la discusión, porque dice que disputaban con Esteban. ¿Qué significa esto, hermanos? Argumentaban. Fíjese bien, el sectario se la lleva argumentando. No argumente, vuelvo a repetir, ya me volví muy repetitivo en esto, hermanos. Dios no nos llamó a estarnos peleando con otras creencias. Dios nos llamó a predicar a Cristo, hermanos, a decirle a las personas que en Cristo hay salvación. Y hermanos, y el poder de Dios te va a acompañar, va a estar detrás de ti, va a estar al lado tuyo, va a estar dentro de ti, hermanos. Pero siempre ha habido gente que argumenta su doctrina, argumenta su iglesia, argumenta sus ideas, argumenta su filosofía, pelean y discuten. Ahora, ¿qué pasó con Esteban? Yo no creo que Esteban sea un buscapleitos, pero usted lo encuentra, hermanos, que él presenta una defensa, que es lo que vamos a estar hablando la semana que entra. Presentó una defensa, una apología sobre su fe. Quiere decir que el hombre no solamente estaba preparado en el poder del Espíritu Santo, pero también era un estudioso. ¿Aló? Quítese la idea que es más que una idea, es una costumbre muy evangélica de acusar o desechar o tachar el estudio de la palabra. Nosotros no vamos a servir a las mesas por abandonar la palabra y la oración. Entonces, a la palabra hay que examinarla, hay que estudiarla, hay que hacer exégesis, hay que sacarle para luego exponerla. ¿Quiere ser un buen predicador? Véngase a la escuela bíblica. ¿Aló? Oh, no, ya menos, ¿no? A mí Dios me usa. La letra mata, el espíritu edifica. ¿Sabe que es una malinterpretación ese texto, hermano, de la letra mata? No es nomás que una excusa para no leer, porque al pueblo no le gusta la lectura. Todo lo quiere hacer espiritual. Y por eso los pentecostales nos metemos en tantos problemas, hermanos. Dice la palabra de Dios: a unos estableció Dios por apóstoles. ¿Qué más? Profetas. ¿Qué más? Pastores, maestros, evangelistas. Y algunos desprecian maestro. ¿Sabe por qué el hermano Humberto está entre nosotros?
Hermano Humberto está entre nosotros porque él es un excelente expositor de la palabra del Señor. Venga, escúchelo. 9:30 de la mañana el domingo. Mucha gente no le gusta porque se oye un poquito tedioso, porque es enseñanza, porque es instrucción, porque es discipulado. Véngase que el día del martes, hermana Rosy. Martes, véngase de oyente. ¿Sabe por qué lo traje, hermanos? Porque necesitábamos un balance. Porque no hay nadie más salvaje para predicar que su servidor. Malo para hacer exégesis. Malo en su vocabulario. Malo en la exposición. ¿Aló? Ese caro que decir que sí. Y cuando yo conocí al hermano Humberto, que fue mi maestro en la escuela de teología, yo dije, me lo tengo que jalar para acá. Y aquí está. ¿Cuántos años tiene con nosotros? Ya como 10, ¿no, hermana Rosy? Yo creo que más, sí, mucho más, como 13 años. Y me ha ayudado bastante porque me balancea. Entonces, amados del Señor, no le podían resistir este grupo sectario en sus argumentos, porque tenía dos cosas: la llenura del Espíritu Santo y el conocimiento. Mire, y no se trata de autodenominarlo, pero si quieres decir que eres apóstol, Esteban sí era apóstol. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Porque no, yo no veo, hermanos, el hecho de que se autodenomine por nombramiento, sino más bien es el ministerio que conlleva cada título. Ejemplo, ¿qué es apóstol? Apóstol es el ser enviado. Quiere decir que si a ti te decimos, a ver, allá en Los Amoles, la obra está a la mitad, no se ha acabado de construir. ¿Qué te parece si te me vas un año usted para allá? Acabar la construcción del templo y a predicar ahí a todas las poblaciones que tenemos en el entorno y a ganar las almas para Cristo. Te vas a convertir en un apóstol. Ya te puedes hacer las tarjetitas. Digan, apóstol fulanito. ¿Por qué? Porque apóstol significa enviado. ¿Aló? ¿Cuántos se quieren ir para allá? Ay, nadie. Oh, está bien. Oye, sigo orando a ver si Dios levanta a alguien aquí que si quiera ser apóstol. Yo quiero ser apóstol, pastor. Ándele, pues ahí vamos. Profeta, ¿qué es un profeta? No es el adivinador, ese que no le atina, que sale en la televisión. No, hermano. Profeta es el que predica la palabra profética más segura. Cuando habla la palabra de Dios, lo que suelta de sus labios es profecía, hermanos, al corazón, al alma. ¿Aló? Olvídese de esos adivinos que nunca le atinan los ingratos. Entonces, cuando vas y predicas la palabra y les compartes la palabra del Señor a alguien, cuando les hablas del evangelio y les hablas del poder de Dios, cuando oras por los enfermos, ¿qué sucede, hermano? Estás sacando palabra profética que obra, que toca, hermanos, que revela la gloria de Dios a la persona. Si supieras el poder que hay en tus labios. Sí. Entonces, no te autotitules. Deja que el ministerio, hermano, se mueva en ti porque está en el Espíritu Santo. ¿Aló? Y échale más ganas. El pastor. ¿Cuánto sienten el llamado al pastorado, hermanos? Mira qué bonito es. Hermano Lizárraga, que estuvo aquí el domingo, que está en Bishop, que está a 5 horas de aquí, allá por arribita de Bakersfield, por allá. Me dijo, pastor, yo pensé que había venido nomás a darse una vuelta. Dijo, no, vine únicamente a verlo y a platicar con usted. No hay obra. Entonces ya quedé de estar con él, ya voy a ir para allá. Vamos a tener que empezar una obra allá. Entonces ya no se tiene que ir a Los Amoles.
¿Qué le parece si lo mandamos a Bicho? El pueblo pequeño, muy pintoresco, bien bonito. No hay iglesia, no va a competir con nadie. ¿Qué le parece si se va para allá y comienza una obra? Se vuelve apóstol. Y de apóstol va a pasar a profeta. Y de profeta va a pasar a pastor. Y siendo pastor, tienes que ser maestro también. Y si eres maestro, te va a pasar lo que a Timoteo Pablo le dijo: haz obra de evangelista. Cuando menos piensas, ya tienes los 5 ministerios en ti. ¿Aló? Ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Cuántos me están comprendiendo, hermanos? Es que el Espíritu Santo no es exclusivo. Quite eso de su mente. Es para todo aquel que tiene el corazón de servicio, hermano. El que comienza limpiando mesas, haciendo talento, trayendo frijolitos y arroz para el talento. ¿Crees que son cosas que pasan desapercibidos ante los ojos de Dios? Nunca jamás, hermano. Nunca jamás, porque a mí no se me olvidan los comienzos. Siempre quise servir en algo y nunca se me permitió, hermano. Porque era el último, porque no sabía, porque no podía, porque no tenía capacidad. ¿Qué se me ponía a hacer? A servir nada más. En la limpieza, en hacer aquí, en ir para allá, en el evangelismo en las calles. Eso era todo, pero nunca dentro de la iglesia. Ahora, si eso es lo que Dios me dio, eso voy a hacer. Y hacerlo con gozo y con alegría. Y hacerlo, hermano, siempre sin quejarse. Y siempre con las ganas de hacer las cosas para la gloria de Dios. Y Dios, hermano, Dios te va a levantar. Y Dios te va a usar. Llegará el tiempo. Llegará el tiempo, hermano. Llegará el tiempo. Estos sectarios que comenzaron a discutir con él, no le podían, no resistían. Le resistían, pero no aguantaban, hermano, lo que este hombre les decía. Porque era tan poderosa su palabra. Había sabiduría y había espíritu, dice la escritura. 2 cosas: sabiduría y espíritu. Conocimiento y la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Amados, déjense usar. El Espíritu Santo es para ustedes. Dios los va a levantar. Dios los va a llevar, hermano. El Señor les va a abrir puertas. El Señor va a tocar tu vida, tu corazón, y te va a llevar a niveles que, hermano, no te imaginas lo que Dios es capaz de hacer. No limites a Dios, hermano. No lo limites. Créele al Señor con todo tu corazón, hermano, con toda tu alma. Sírvele. ¿Y qué pasó con Esteban, hermanos? Vamos a seguir hablando de él en las próximas semanas, pero disculpe, hermano, bien interesante. Lo mismo que le pasó a Cristo, le pasó a Esteban. Ahora, ¿qué crees que te va a pasar si le sirves al Señor? Si del tronco verde hicieron leña, ¿qué crees que van a hacer con la ramita que eres tú? ¿Aló? Nunca vas a poder agradar al mundo. Tu trabajo no es agradar a los hombres, es agradar a Dios. Servir al Señor con todo corazón, hermanos. Y comenzaron a buscar quién mintiese contra él. Exactamente el juicio a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente los mismos métodos. Satanás usando el mismo método. Este hombre está falseando, este hombre está diciendo, porque no podían resistir lo que aquel hombre les decía con la poderosa palabra que salía de sus labios, hermano. El enemigo se retuerce cuando tú hablas la verdad bíblica, la verdad llena de la gloria de Dios, hermanos. Y comienzan a mentir en contra de ti para hacerte juicio. Y tu trabajo no es defender tu persona. Lo que él hizo fue defender su fe, no su persona. Cuando alguien argumenta en defensa de su persona, se victimiza.
Pero el que verdaderamente está lleno del Espíritu Santo, su defensa no es de su persona, su defensa es de su fe, de lo que ha creído, de la convicción que tiene. Sé lleno del Espíritu Santo. Ese es el mensaje para hoy, para ti, hermano. Sé lleno del Espíritu Santo, porque tú puedes ser un Esteban, tú puedes ser, hermanos, uno de estos personajes en la Escritura. Hermano, pero yo soy el más pequeño, sí. Pero hermano, yo soy nomás el que limpia. No se preocupe, hermano. Usted póngase en las manos del Señor y comience a hacer la obra que Dios le ha comenzado a hacer, hermano, a decir que haga. Amén, santos. Echémosle ganas. Sirvamos a Cristo. ¿Cuál es su área? Hágalo bien. Hágalo con amor. ¿Aló? Pues me tocó dar raite nomás. Usted vaya y hágalo. Es que a mí, es que yo creo que Dios me está llevando a otro nivel. No, espérese. Dios no lo va a llevar a ningún nivel si no cumple en el que está ahorita. Bendito sea el Señor, hermanos. Todos podemos ser usados por el poder de Dios, hermano. Déjate usar. Llénate de la presencia del Señor. Háblales de Cristo a la gente. Ve a orar por los enfermos. Visita al necesitado. Nadie te va a aplaudir, nadie. Es más, antes bien, hasta perseguido vas a ser, hermano. Discriminado, te van a cerrar la puerta. Hasta en la iglesia van a hablar mal de ti. No te apures, tú échale ganas. Sirve al Señor. Amén. Y Dios te va a levantar. Te lo digo porque Dios lo hace, hermano. Dios lo va a hacer. Sé lleno del Espíritu Santo. Amén, santos. Ay, había mucho en esto, pero no me dejaba la tos. Pónganse de pie, hermano. Vamos a orar, por favor.